No me fui por cobarde. Me fui porque me dolía quedarme. ¿Y ahora qué buscas volviendo? Lo que dejé sin nombre. Lo que todavía late en esta tierra y en tu mirada. En esta historia, un hombre vuelve al campo por una razón que ni él mismo entiende del todo. Pero al cruzar esa tranquera, no solo se reencuentra con la tierra que lo vio crecer, sino también con una mujer, una amenaza inesperada y una verdad que lo marcará para siempre. Si te gustan las historias que te sacuden el alma, suscríbete al canal, deja tu like y contanos desde donde nos estás mirando. Ahora sí, abrí bien el corazón. Porque esta historia está viva. La camioneta avanzaba lenta sobre el camino de tierra. El polvo se alzaba detrás como si el campo, incrédulo, se negara a dejarlo pasar limpio. Franco llevaba una mano en el volante y la otra colgando por la ventanilla, rozando el aire tibio que olía a caña, eucalipto y río. No volvía desde hacía 12 años. Había dicho muchas veces que no lo haría. Que el pueblo era una estación de paso, que su futuro estaba en otra parte, entre consultorios, guardapolvos blancos y camillas de veterinaria clínica. Pero las vueltas no siempre las da uno. La llamada fue seca. Murió don Godoy. El viejo. ¿Te acordás? ¿El capataz de los Rivas? Él mismo. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Dejó una carta. Con tu nombre. Y eso bastó. Franco llegó al portón de la estancia La Ribera cuando el sol ya se descolgaba entre los sauces. Bajó de la camioneta con las piernas duras, la garganta seca, y el corazón haciendo un ruido que no conocía desde chico. El campo estaba igual y distinto. El galpón de siempre, las vacas echadas bajo la sombra, el silbido lejano de algún peón marcando el ritmo del atardecer. Pero había algo nuevo, el silencio no era solo silencio. Era ausencia. La de don Godoy. Y otra más viva, la de Mora. No la había vuelto a ver desde la fiesta patronal en la que se habían besado detrás del escenario de la banda folclórica. Él tenía 15, ella 14, y una risa que le quedó guardada adentro como una semilla en la manga de una camisa. Golpeó 2 veces la puerta del casco. Nada. Empujó con cuidado. Estaba abierta. Adentro, el mismo aroma a madera vieja, a leña húmeda y a hierba usada. Sobre la mesa, una carta cerrada con un hilo rojo. Y una nota manuscrita al lado. Si volviste, ya sabes por qué. No preguntes. Quédate. Ella te está esperando. El campo también. Godoy. Antes de que pudiera sentarse, escuchó pasos. ¿Franco? La voz no tenía duda. Era ella. Mora. Estaba en la galería, de pie, con un pañuelo atado al cabello, los ojos más claros que el cielo y una camisa de su padre encima. Lo miró sin sonrisa, pero sin enojo. Como si lo hubiera estado esperando sin decirlo nunca. Volví, dijo él, torpe. Ya me di cuenta. Y entonces sonrió. Y el río, allá abajo, entre los sauces, pareció moverse un poco más lento. La casa tenía ese olor que solo guardan los lugares donde se ha llorado en silencio, a mate tibio, a madera reseca, a pasado vivo. Franco se sentó en la galería con la carta entre las manos mientras Mora preparaba un mate en la cocina, sin hablar mucho. Había algo suspendido entre ellos, como un recuerdo que no quería hacerse presente todavía. El sobre tenía el nombre escrito con letra grande y despareja, Franco Ramírez. No tenía remitente, pero no hacía falta. El hilo rojo que lo cerraba tenía el mismo nudo que Godoy usaba para atar las bolsas de maíz. Como si incluso en la muerte, el viejo no pudiera evitar dejar su firma. Franco desató el nudo y despegó el papel. Hijo del alma. Si esta carta te llegó es porque decidiste volver. Vos sabés lo que eso significa. Volver no es solo venir, es quedarse. Este campo no tiene herederos de sangre. Pero vos tenés algo que vale más, memoria.
Y manos que alguna vez se embarraron por acá. Mora no puede sola. Ella dice que sí, porque tiene el carácter de su madre y la terquedad mía. Pero yo la conozco, necesita a alguien que le vea el cansancio sin que ella lo diga. El río va a crecer. Y no me refiero solo al agua. Lo vas a entender. Si te quedas, el campo es tuyo y de ella. Si te vas, lo van a rematar. Y eso sería como matarme de nuevo. Vos decidís. Godoy. Asterisco asterisco. Franco leyó 2 veces. Se quedó quieto, la mirada perdida entre los surcos del papel y los del suelo. No sabía si sentía bronca, tristeza o una responsabilidad que no había pedido pero que ya no podía rechazar. Mora apareció con el mate. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. ¿Querés saber qué dice?, preguntó él. Ya sé lo que dice. El viejo venía escribiendo eso desde antes que se enfermara. Me lo contaba sin contármelo. Vos eras el plan que él tenía para cuando el cuerpo le dijera basta. Franco la miró. Tenía ojeras nuevas, el pelo más claro por el sol, y esa mirada que no te dejaba mentirle. ¿Y vos? ¿Querés que me quede? Ella se encogió de hombros. No es una cuestión de querer. Es una cuestión de si vas a poder dormir sabiendo que no lo hiciste. Silencio. A lo lejos, el río golpeó una piedra. El rumor del agua llegó claro, como una respuesta sin palabras. Franco se levantó. Caminó hasta la tranquera. La abrió. La cerró. Volvió a entrar. ¿Por dónde empiezo? Mora lo miró, con algo que parecía ternura y defensa al mismo tiempo. Por sacar el barro del alma. Después, vemos lo demás. Y sonrió. No como una promesa. Como una señal. El campo no había cambiado en lo esencial, los gallos cantaban antes del alba, las vacas respiraban hondo en la bruma, y los sauces del río inclinaban las ramas como viejos que no quieren hablar. Pero ahora había algo que sí había cambiado, Franco. Cargaba bolsas, limpiaba bebederos, revisaba los caballos. Le dolía la espalda y le ardían los brazos, pero se quedaba. Como si al ensuciarse volviera a escribir el lenguaje del lugar. Mora lo miraba desde lejos. No le daba halagos. Apenas una mirada cuando algo salía bien, o una ceja levantada cuando no. Pero al tercer día, el portón chirrió distinto. Un auto rojo entró levantando tierra. Bajó un hombre de unos 30 y pico, delgado, con camisa bien planchada y un gesto seguro. Traía un ramo de alfalfa fresca en la mano. ¿Y este?, preguntó Franco sin disimular. Se llama Gonzalo, es veterinario también. Fue mi pareja un tiempo. Viene cada tanto a revisar las yeguas. Franco apretó los dientes. No dijo nada. Pero el saludo entre Mora y Gonzalo tuvo una pausa más larga de lo necesario. Así que vos sos el famoso Franco, dijo Gonzalo, dándole la mano con firmeza medida. El nieto pródigo. El suplente, respondió Franco, seco. Mora fingió no notar el intercambio. Los hizo pasar al galpón donde estaban los caballos. Franco se quedó observando desde el fondo. Gonzalo hablaba con fluidez, revisaba con rapidez, y le hacía preguntas a Mora que sonaban más personales que técnicas. Pero no pasó a mayores. Al irse, Gonzalo se acercó a Franco. No te lo tomes a mal. Solo vine a hacer mi trabajo. Pero te digo algo, esto no se sostiene solo con romanticismo. Y se fue. Franco no respondió. Se limitó a mirar al caballo más viejo, acariciarle el cuello, y pensar en cómo el río se había llevado cosas más grandes con menos palabras. Esa misma tarde, llegó otro hombre. Este no tenía alfalfa ni sonrisa. Venía en una camioneta blanca, con carpeta bajo el brazo y cara de ciudad. Se presentó como Martínez, del estudio Ojeda y Asociados. Dijo que venía a revisar la situación de la propiedad.
¿La situación?, preguntó Franco, frunciendo el ceño. Sí. Verá, la estancia La Ribera figura como parte de una herencia no formalizada. Si no se presentan documentos en 30 días, se considerará pasible de remate. Don Godoy dejó una carta, dejó testigos, trabajó esto toda su vida. No es lo que figure en el alma. Es lo que figure en el registro. Martínez dejó su tarjeta sobre la mesa y se fue. Mora no dijo nada. Franco tampoco. Solo salieron al patio, se sentaron bajo el sauce más grande y escucharon el río. Ese río que ahora parecía decirles: corran o echen raíces. La tarjeta del abogado seguía sobre la mesa, intacta. Mora la miraba cada vez que pasaba como quien ve una amenaza dormida. Franco, en cambio, ya había anotado el número en un cuaderno y subrayado con rojo: 15 días restantes. Pero en vez de hablar del tema, los dos se aferraban a lo urgente: las vacas, el alambrado roto, los caballos que empezaban a rascarse de más. Como si el trabajo pudiera tapar el miedo. Una noche, Mora entró al galpón con una linterna. Franco estaba sentado en un banco viejo, repasando papeles húmedos que había encontrado en una caja de Godoy. Al verla, la linterna le tembló un segundo. ¿No dormís?, preguntó ella. El sueño se me fue cuando llegó Martínez. ¿Y qué dice esa cara? Dice que si no encontramos algún título o papel formal, todo esto puede desaparecer. Mora se sentó frente a él. ¿Y vos pensás quedarte si pasa eso? Franco tragó saliva. Le temblaban las manos de tierra seca y bronca acumulada. Yo vine a cumplir una suplencia. Pero me estoy quedando por vos. Ella no lo miró directo. Tomó un papel, lo giró en las manos. ¿Y si te decepciono? ¿Si esto no vale tanto como vos crees? Franco se acercó. Entonces será mi decepción. Pero quiero vivirla, no imaginarla. El silencio se volvió espeso. No se besaron. No se tocaron. Pero algo en la distancia entre sus cuerpos cambió de textura. Al día siguiente, Gonzalo volvió. Esta vez sin pretexto. Pasé a saludar. Vi que el río subió 10 centímetros. Eso suele anticipar problemas. Franco lo recibió sin gestos. Todo acá anticipa problemas. Bienvenido. Mora salió al encuentro, seca. ¿Querés café? Solo si es con vos. Franco se retiró al establo, pero dejó la puerta entreabierta. Desde allí escuchó risas apagadas, frases sueltas. Una que le perforó la espalda. Te vi distinta. Estás como, más viva. No me halagues, Gonzalo. Más tarde, Franco encontró a Mora lavando tachos bajo la canilla. ¿Volvió a invitarte a irte con él? Ella lo miró. Tenía barro en las manos, y los ojos húmedos de algo que no era agua. Sí. Pero esta vez no lo escuché. ¿Por qué? Porque vos estabas escuchando desde el establo. Franco se quedó quieto. Ella también. Solo se escuchaba el goteo del grifo y, a lo lejos, el murmullo del río, cada vez más grave, más cercano. Y entonces ella habló. Yo no te pedí que vinieras. Pero si te vas, no sé si lo voy a poder sostener otra vez. Franco asintió. Entonces no me voy. La lluvia no era intensa, pero era constante. Una garúa espesa, incesante, que empapaba todo sin apuro. El cielo estaba gris hacía días y el río crecía sin hacer escándalo. Solo subía, como quien acumula paciencia. Franco se despertó con los pies fríos y el sonido de gotas en el techo de chapa. Al mirar por la ventana, vio el camino embarrado y una vaca a medio trote, cruzando hacia los corrales como buscando altura. Salió sin desayunar. Mora ya estaba afuera, con el piloto mojado, clavando estacas para reforzar el alambrado bajo. Si sigue así,
El agua va a meterse hasta el galpón, dijo sin mirarlo. Franco agarró la pala. Empezó a ayudar en silencio. No hacía falta hablar. El barro, como el amor contenido, se entiende por intuición. Más tarde, bajo techo, Mora le alcanzó una toalla. Él la tomó y se quedaron unos segundos así, en el umbral. No se tocaron. No era tiempo todavía. ¿Sabes qué me contaba el viejo cuando yo era chica? Dijo Mora, mirando hacia los galpones viejos. Que una vez, cuando quiso dejar el campo, un hombre vino y le dijo que no podía irse. Que él también era parte del lugar. ¿Quién era? Un tal Elvio Borda. Un tipo que trabajó con mi abuelo. El viejo decía que era medio brujo, que entendía el agua como si la hablara. Franco se quedó pensativo. Esa noche volvió a revisar la caja de papeles de Godoy. Entre viejos talonarios, recibos arrugados y cartas incompletas, encontró un sobre gastado con un borde azul. Adentro, una nota escrita con letra fuerte. Si todo se pone turbio, busca a Borda. Él guarda el título viejo. No está a mi nombre, pero fue mío. G. Franco la leyó 3 veces. Corrió a mostrársela a Mora. ¿Lo conoces? Ella asintió, sorprendida. Vive como a 20 kilómetros, sobre el monte. Le dicen el hombre del río. Lo tomaban por loco, pero mi papá lo respetaba. Tenemos que ir. No podemos dejar todo. El agua. Si no lo buscamos, no va a quedar nada para cuidar. Esa tarde, salieron en la camioneta vieja de Godoy. El camino estaba lodoso, casi intransitable. Mora iba en silencio, con las manos cerradas sobre el regazo. Franco miraba el GPS pero no confiaba en él. Era como si buscaran algo que no tenía dirección. Después de casi una hora, lo vieron, una casa mínima, de barro y chapa, entre árboles torcidos por el viento. Y un hombre delgado, descalzo, con la barba blanca como espuma seca. ¿Elvio Borda? Preguntó Franco al bajar. El hombre no respondió. Solo asintió y señaló una silla. Godoy me dijo que un día iban a venir, dijo con voz gastada. Pero no creí que fuera tan tarde. Franco tragó saliva. ¿Usted tiene algo que pueda ayudarnos? El viejo se levantó, fue hasta una repisa, y volvió con una caja de lata. Adentro, un papel marrón, ajado, con sellos borrosos y una firma al pie, Ramón Godoy, usufructo vitalicio sobre Tierra de la Ribera, 1978. El campo no era de él. Pero se lo dieron por vida. Y él la vivió toda ahí. Eso vale más que 100 escrituras. Mora lo tomó entre las manos como quien recoge una flor después de una tormenta. Franco miró el documento, el cielo, y luego a ella. Quizá todavía estemos a tiempo. Y el río, allá abajo, pareció bajar apenas. Como si esperara. Volvieron por el mismo camino por donde habían ido, pero todo parecía distinto. La tierra seguía húmeda, el río igual de lleno, pero en el pecho de Franco y Mora algo había cambiado, la esperanza se había vuelto concreta. Un papel, viejo, descolorido, pero real. Un testimonio de vida, más que de propiedad. Llegaron al campo de noche. La casa estaba en penumbras, los animales agitados. Mora fue directo a calmar a las yeguas. Franco encendió la lámpara del comedor y puso el documento sobre la mesa como quien deja una promesa. Mañana se lo muestro a Martínez, dijo. ¿Y si no lo acepta? Entonces que nos demande a los dos. Pero que mire a los ojos cuando lo haga. Mora lo miró desde la puerta. Tenía la camisa pegada al cuerpo por el rocío, los ojos encendidos de cansancio. Se acercó despacio, sin palabras, y se sentó frente a él. Por fin, estaban quietos, solos, sin nadie más que ese papel que parecía latir sobre la madera. No pensé que ibas a volver así, dijo ella. Yo tampoco.
Pero no podía quedarme sin saber si todavía estabas acá. ¿Y ahora? Ahora no me iría aunque me lo pidieras. Ella lo miró. Por primera vez, sin ninguna barrera. No te lo voy a pedir. Y entonces, por fin, se tocaron. No fue un beso de película. Fue una caricia tímida, una frente apoyada en otra, un suspiro compartido en el silencio del campo. Se abrazaron como si hubieran estado esperándose desde que eran chicos. No hacía falta nada más. Al amanecer, Martínez volvió. Bajó de su camioneta con el mismo aire de ciudad, pero más molesto. La lluvia lo había obligado a desviarse, y el barro manchaba sus zapatos. Franco lo esperaba con el documento en la mano. Esto no está a nombre de Godoy, dijo el abogado, apenas lo leyó. No, pero establece que vivió y trabajó en estas tierras durante más de 40 años. Usufructo vitalicio. Testigos hay. Usted decide si quiere pelear con la ley o con el pueblo. Martínez dudó. No era un mal hombre. Solo uno acostumbrado a papeles limpios. Miró a Mora, que se mantenía firme, sin pestañear. Voy a elevar esto al estudio. No prometo nada. Prometanos tiempo. Un poco más de tiempo, pidió ella. Martínez guardó el papel, subió a su camioneta y se fue sin decir adiós. Esa tarde, Franco y Mora recorrieron el borde del río. El agua había comenzado a bajar. Apenas unos centímetros. Pero bastaban. ¿Crees en señales?, preguntó ella. Creo en vos, respondió él. Ella le apretó la mano. No era un final, pero sí un comienzo distinto. Y allá abajo, donde el río dobla y desaparece entre los sauces, algo pareció dormirse en paz. El río se había retirado como un viejo que sabe cuándo dejar de insistir. No había arrasado, pero sí dejado señales, ramas secas colgadas en las alambradas, el pasto aplanado, marcas de barro en las piedras. Como una advertencia suave, acá estuve. Franco se levantó temprano, como todos los días desde que llegó. Ya no dormía en el cuartito de visitas, sino en el cuarto de su infancia. Mora, por su parte, dormía poco. Le costaba rendirse al sueño ahora que las cosas parecían encaminarse. La llamada del estudio llegó al mediodía. El usufructo no es pleno dominio, pero reconoce tenencia legal. Si nadie reclama en firme, el campo quedará en paz. ¿Y si alguien lo hace?, preguntó Franco. Entonces necesitarán un abogado con corazón. O un juez que haya sido hijo de peón. Colgaron. Franco caminó hasta el galpón con la noticia. Mora lo recibió con las manos llenas de polvo de maíz. No ganamos, pero tampoco perdimos, dijo él. Entonces es como vivir. Esa tarde sembraron juntos. Era poco, apenas unas hileras de alfalfa y zapallos en el borde del campo, donde el agua había pasado y dejado la tierra suelta. Mora cavaba honda. Franco regaba de más. ¿Pensaste alguna vez en tener hijos?, preguntó ella de pronto, sin mirarlo. Franco se detuvo. El agua del balde le salpicó las botas. Sí. Pero no sabía con quién. Y me daba miedo traer a alguien a un mundo así. ¿Y ahora? Ahora me da miedo no hacerlo. Ella lo miró por primera vez con ternura completa. Sin defensa. Sin doble fondo. Te pareces a papá cuando hablas así. ¿Y eso es bueno o malo? Es todo. Al atardecer, Franco caminó solo hasta el río. Llevaba en el bolsillo la vieja llave oxidada del galpón. No sabía por qué, pero sentía que algo más debía abrirse. Al llegar, vio algo entre los pastos altos. Se agachó. Era una caja de madera húmeda, atrapada entre dos raíces. La abrió con cuidado. Adentro, fotos antiguas, Godoy con su padre, una mora niña sobre un caballo zaino, y una nota enrollada con hilo grueso.
Si esto aparece es porque el río quiso mostrarlo. Que lo que uno ama no se pierda, depende de quedarse. Y vos volviste. Eso basta. Franco volvió con la caja en brazos, como si llevara un hijo. Cuando Mora la vio, no dijo nada. Solo apoyó su cabeza en su pecho. Y así se quedaron. Con el río tranquilo a lo lejos, la alfalfa recién plantada y el viento limpio como promesa. El otoño llegó de golpe. Una brisa más fría, las hojas secas amontonándose en los rincones del patio, y el río quieto, como si no quisiera volver a meterse en lo que no le pertenece. Una mañana, mientras Franco arreglaba una rueda del tractor, una moto llegó por el camino de tierra levantando polvo. Se bajó un hombre joven, con saco cruzado y una carpeta en la mano. Parecía más nervioso que importante. ¿Franco Ramírez? Sí. ¿Quién lo manda? El doctor Ojeda. Me pidió que le entregara esto. Es respecto al caso de la estancia. Franco limpió sus manos con un trapo aceitado y tomó la carpeta. El mensajero saludó con una inclinación de cabeza y se fue sin esperar respuesta. Adentro, Mora preparaba café. Franco dejó la carpeta sobre la mesa como quien deja un arma sin disparar. ¿Abrimos? Abramos, dijo Mora. El documento decía lo siguiente. Considerando la documentación aportada, los testimonios de vecinos y la voluntad expresa del antiguo usufructuario, se resuelve suspender cualquier acción legal sobre el dominio del terreno mientras no haya reclamo fehaciente de parte de terceros. En términos prácticos, el campo es de ustedes. Úsenlo. Ámenlo. Háganlo durar. Mora no dijo nada. Solo lo leyó una segunda vez. Y luego una tercera. No ganamos nada, murmuró. ¿Cómo que no? No ganamos nada porque esto ya era nuestro. Solo que ahora lo dice un papel. Franco la abrazó por la espalda. Era la primera vez que Mora se dejaba caer. Respiró hondo, largo. Cerró los ojos. ¿Te das cuenta? Dijo ella. Ahora hay que quedarse de verdad. No hay más excusas. Eso pensé. ¿Y vos? ¿Querés quedarte o te sentís obligado? Franco se separó apenas, lo justo para mirarla a los ojos. Yo no me quedo por vos, Mora. Me quedo con vos. Ella cerró los ojos y lo besó. Esta vez sí. Sin miedo. Sin prisa. Esa noche, durmieron juntos en la habitación de Godoy. No por nostalgia, sino porque allí estaba el corazón de la casa. Afuera, los perros dormían, el molino giraba lento, y el río, como si entendiera, mantenía su cauce sin molestar. Antes de dormir, Mora dijo algo en voz baja. Me gustaría plantar un árbol. Acá, en el patio. Uno nuestro. Que no sea de nadie más. Franco le acarició el pelo. Mañana lo hacemos. Uno grande, que dé sombra. Y que nunca se pueda vender. Y ella, antes de cerrar los ojos. Ni olvidar. El árbol llegó en la caja de una vieja camioneta celeste, traído por Pedro, un viverista del pueblo que había sido amigo de Godoy. Era un algarrobo joven, de tronco delgado pero firme, y hojas verdes que temblaban con el viento. Mora lo eligió porque decía que el algarrobo nunca se apura, pero nunca se cae. ¿Estás segura de plantarlo acá? Preguntó Franco, marcando el suelo con una pala. Sí. Que quede frente a la casa. Que nos vea entrar, salir y quedarse. Eligieron el mediodía, cuando el sol caía recto sobre el patio y las gallinas se acomodaban bajo las sombras. Franco cavó en silencio. Mora sostuvo el árbol como si lo conociera desde antes. Lo acomodaron, lo cubrieron de tierra húmeda, lo apisonaron con los pies, y luego se quedaron mirándolo. ¿Y si un día nos vamos? Preguntó él. Entonces sabremos que dejamos algo que no se puede llevar. Al día siguiente,
El pueblo entero pareció enterarse sin que nadie dijera nada. Empezaron a llegar visitantes, peones viejos que habían trabajado con Godoy, mujeres que traían pan casero, chicos que jugaban en el corral sin permiso. Todos venían de paso, pero ninguno se iba rápido. Nos están probando, dijo Mora, mientras cortaba torta frita. ¿Y cómo vamos? Bien. Nadie trajo factura. Rieron. Ya no era una risa tímida. Era una risa de hogar. Una tarde, Gonzalo volvió. No traía papeles ni alfalfa, solo una bolsa con herramientas y un termo. Saludó sin ironía, pidió permiso para revisar un caballo y trabajó en silencio. ¿Seguís pensando en irte?, le preguntó Franco, cuando coincidieron en el corral. Ya me fui. Solo no lo había entendido. Mira, ustedes son lo que Godoy pensó que nunca iba a pasar, dos personas que no necesitan firmar nada para quedarse. Yo, soy de otro mundo. Franco le tendió la mano. Gonzalo la tomó sin orgullo. Gracias, dijo Franco. Gracias vos. Y cuidala. Esa noche, Mora y Franco sentaron a los caballos, cerraron la tranquera y cenaron debajo del algarrobo. Había viento suave y olor a leña. Mora sacó una cajita de madera y la puso sobre la mesa. Es de papá, dijo. Él la tenía guardada en el ropero. Nunca supe para qué era. Adentro había un anillo de plata, una foto de ella de chica y una servilleta doblada. En la servilleta, con letra de Godoy. Si ella encuentra esto, es porque supo quedarse. Si él la ve abrirlo, es porque supo esperarla. Franco no dijo nada. Solo tomó su mano. El silencio los envolvió como una manta tibia. Y el río, allá abajo, les devolvió una melodía que no era ruido, ni amenaza. Era compañía. Esa madrugada llovió. Pero no fue una lluvia mala, ni de esas que quiebran caminos o rompen techos. Fue una lluvia mansa, pareja, como si el cielo quisiera bendecir en silencio lo que ya estaba hecho. El río no se movió de más. Solo dejó caer su canto entre los sauces, como una copla susurrada. Al amanecer, Franco salió descalzo al patio. El barro estaba tibio y el algarrobo nuevo tenía gotas en cada hoja. Las gallinas picoteaban con desgano y una pareja de horneros trabajaba en el alero de la galería. Sonrió sin pensar. Por primera vez desde que llegó, sentía que el campo no lo estaba probando, lo estaba adoptando. Mora apareció con 2 mates. ¿Dormiste? Como si el río me hubiera mecido. Hoy viene la gente del pueblo, dijo ella. Quieren hacer una comida. Para agradecer. ¿Agradecer qué? ¿Qué nos quedamos? Que esto no se convirtió en un silencio más. Esa tarde, bajo un cielo limpio, la casa se llenó de voces. Llegaron familias enteras, bandejas con empanadas, guitarras, niños corriendo entre los corrales. La galería se volvió escenario, la cocina cuartel general. Nadie preguntó nada. Solo estaban. Y eso bastaba. Un abuelo se acercó a Mora con un pañuelo blanco en la cabeza. Le entregó una foto de su juventud junto a Godoy. Él decía que vos ibas a entender, le dijo, emocionado. Que todo lo que se cuida vuelve. Mora lloró. No de tristeza. De plenitud. Al atardecer, Franco subió al caballo tordillo y recorrió el límite del campo. No buscaba nada. Solo quería mirar. Las plantas nuevas ya asomaban, el aire olía a hinojo y tierra mojada. A lo lejos, el río se mantenía dentro de su curso, como respetando el acuerdo tácito entre ellos. Al volver, encontró a Mora bajo el algarrobo. Tenía en brazos un cuaderno viejo. Lo estaba escribiendo. ¿Qué es eso? Un diario. Para cuando nos olvidemos de cómo empezó. Franco se sentó a su lado. Apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y cómo sigue? No sé.
pero no termina. Silencio. Después, ella cerró el cuaderno, lo ató con una cinta y lo guardó en una caja de madera. La misma donde Godoy había dejado su legado. Y así, mientras el sol bajaba sobre el campo y el viento traía olor a carne asada, Mora y Franco se quedaron mirando hacia el este, donde empieza el día. No dijeron te amo. No dijeron para siempre. Pero se quedaron. Y eso, en el campo, vale más que cualquier promesa.